Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Mis amados, muy buenos días, qué gozo, alegría poder encontrarnos nuevamente en la presencia del Señor. Hoy es un día nuevo, nunca lo olvidemos. Todos los días cuando te levantes piensa, qué maravilla, hoy es un día nuevo. Entonces, como todas las cosas nuevas, las estrenamos. Esa es una maravilla, estrenar. A todos nos gusta estrenar. Qué bueno cuando nos estrenamos un traje o nos estrenamos unos zapatos, estrenamos un carro, estrenamos una casa, en fin. Todos los días estrenamos un día más. Vamos a orar. Presentémonos en la presencia del Señor. Padre, hoy te damos gracias. En tu amor y en tu perfecta misericordia. Señor, hoy nos bendices. Hoy, Señor, un día más en el cual nos prestas la vida. Hoy aprovecharemos este día para que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya, para la honra tuya, para proclamar tu nombre y tu palabra donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en la casa, en los quehaceres diarios, el andar por la calle, en fin, donde quiera que estemos, proclamaremos tu palabra, confesaremos tu palabra todo el día, porque ella es alimento para nosotros. Señor, hoy te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Padre de la gloria, por tu infinito amor y misericordia para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre. Bendice hoy nuestra casa, nuestra familia, del mayor hasta el menor, del mayor hasta el menor, Señor. Todos en la casa sean bendecidos hoy con tu palabra, con tu espíritu, con tu presencia, Señor. Tu palabra nos confiesa a nosotros que tú caminarás con nosotros todos los días de nuestra vida. ¡Qué maravilla! No andamos solos, no caminamos solos. Tenemos un Padre bueno, amoroso, que camina con nosotros. Señor, gracias por la casa, gracias por los hijos, aquellos que los tienen. Gracias por el techo, por la cama tibia, Señor, donde pudimos descansar. Gracias, Padre. Eres Dios bueno y misericordioso con todos y cada uno de nosotros. Ahora, Padre, lanza tu palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, porque cada día ella es el alimento. Sin ese alimento, Señor, no podemos caminar, no podemos sostenernos, no podremos vivir. Lanza tu palabra a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro precioso Señor. Amén y amén y amén. Qué bueno, qué maravilla volvernos a encontrar en este día bueno, un día nuevo. Qué maravilla, qué bueno. Salud. Qué bueno. Bueno, el tema que vamos a tratar de hoy es muy sencillo y es un tema que debemos tener muy presente. La palabra con la que empezamos hoy está en Romanos 10, 8, 10, 9. Que si confiesas con tu boca a nuestro Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Esto para tener en cuenta algo muy importante, mi amado, muy importante. La palabra de Dios no solamente es algo, raro, diferente para nosotros, aun cuando lo es, porque la palabra dice unas cosas que a veces queda uno... primero, a veces no entiende. En segundo lugar, a veces entiende y se asombra uno de lo que la palabra nos está diciendo. Pero la palabra no es solamente una rareza. No,
La palabra, yo diría, la palabra del Señor es, ¿cómo diríamos? Es dinamita. ¿Ustedes sí sabían que la palabra del Señor es dinamita pura? Poder de Dios. Uf, esa es la palabra, es poder de Dios. Que cuando una palabra del Señor llega a nuestra mente, llega a nuestro corazón, por dentro es como dinamita, hace explosión, explota la palabra. Es una maravilla. Y cuando la palabra hace el efecto en nosotros, es como cuando uno está dormido y se despierta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso hace la palabra, permanentemente. Y cuando la palabra la empezamos a memorizar, la palabra empieza a llegar a nuestra mente, pero no la memorizamos porque hay gente que memoriza la palabra y la memoriza como para, como dijéramos, como para darse un cuarto de tono de que dice la palabra y la puede describir. ¿Ah? Yo sé mucho. Sí, yo sé mucho. No, la palabra la confesamos porque ella es vida. Y la palabra es dinamis. La palabra es dinámica, es dinamita pura. Cuando una palabra sale del libro a nuestros ojos, a nuestra mente y a nuestro corazón, eso es dinamita. La palabra no vuelve vacía, nunca, siempre la palabra. Por eso tenemos que predicarla, enseñarle a las personas. No ir con una Biblia detrás de alguien dándole bibliazos. No. En el momento justo, tú sacas una palabra y le lanzas a la persona una palabra. Y esa palabra no volverá vacía. Amén. Y hay que hacer que la persona repita la palabra, decirle, mire, ¿sabe qué? Repita conmigo esta palabra. Señor, sin tu presencia, si tu presencia no va con nosotros, no iremos a ningún lado. Ajá, esa es la palabra del Señor. Eso está en Éxodo 33:15 y lo dijo Moisés. ¿Ah? Imagínense ustedes nosotros, ninguno de nosotros, ningún ser humano sobre la faz de la tierra ha hecho el trabajo que le tocó hacer a Moisés. Ustedes se imaginan sacar a un pueblo que ya llevaba como cuatro siglos viviendo en Egipto. Esclavos, en un principio llegaron a ayudar, y en fin, ¿se acuerdan ustedes? Pero con el tiempo se fueron convirtiendo en esclavos. Bueno, y vinieron las plagas de Egipto, en fin, hasta que el pueblo pudo salir. Calculan más o menos, y creo que la palabra tiene ese dato, que salieron más o menos 2,5 millones de personas. 2,5 millones de personas son, ¿qué? Como la población de Medellín, toda más o menos, o la población de Bogotá, ¿no? No, Bogotá es mucho más grande. Pero imagínense ustedes 2,5 millones de personas caminando por el desierto, por donde iban pasando, había problemas. Y se enfrentaron con muchos tribus que se encontraban por el camino y no querían que se acercaran, en fin. Pero entonces Moisés hace una declaración. Listo, Señor, yo voy. Yo hago lo que tú me dices que haga. Yo me llevo este pueblo y yo lo dirijo a un lugar que tú me vas a indicar. Pero tú tienes que ir conmigo. Eso es lo que Moisés le dijo al Señor. Si tu presencia no va con nosotros, no va conmigo, olvídese, no vamos a ninguna parte. Yo iré contigo, le dice el Señor. Y logra hacer, eso es una hazaña épica. Eso es de las grandes hazañas del ser humano sobre la tierra. Entonces, él abrió su boca delante del Señor y confesó, si tú no vas, yo no voy. Si tú no vas conmigo, yo no voy a ninguna parte. Esa es la palabra del Señor y tenemos que aprender a confesarla. Abraham dice en algún momento en Génesis 22:8, dice, Dios, el Señor, nos proveerá. Confiésalo, dilo hoy, Dios nos proveerá. Amén. Y cuando tú estés sentado en la mesa, tengas allí enfrente el plato delicioso que te vas a almorzar en el día de hoy, gracias Dios por la provisión. Él es el que nos sostiene.
Alguien diría, no, pastor, no, yo soy yo porque yo soy el que salgo a trabajar, yo soy el que salgo todos los días a la calle, si yo no salgo, no comemos en la casa. No, hay gente que sale, hace un trabajo y no recoge nada. Pero aquel que sale sabiendo que la provisión viene de Dios, hace el trabajo, porque hay que hacer el trabajo, pero el resultado del trabajo es de Dios. Hay un proverbio, no recuerdo, creo que es Proverbios 25, si no estoy mal, es de los últimos capítulos del libro de Proverbios, que dice, el jinete, el guerrero, alista el caballo para la batalla. Le pone al caballo todo lo que tiene que ponerle, pero la victoria es del Señor. Amén. Así es, todos los días salimos de la casa, alistamos el caballo y nos vamos a trabajar. Sí, hay que hacerlo, pero el resultado es del Señor. Esa es la fe nuestra, esa es nuestra fe. Nosotros hacemos, en ningún momento el Señor dice, acuéstate a dormir que yo te llevaré el alimento a la casa. No, no. El Señor dice, esfuérzate, sé valiente, yo te proveeré. Haz el trabajo, sal. El resultado le pertenece al Señor. Entonces tenemos que aprender, mis amados, a confesar la palabra. ¿Ustedes se acuerdan de Jacob? Aquel que peleó con un ángel. ¿Recuerdan ustedes? Dice que empezaron a pelear temprano y les amaneció peleando. Sí. Y el ángel se dio cuenta que no podía con Jacob. Y en algún momento Jacob le dice a la Génesis 32, le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Muy, muy guapito, pero yo no te voy a soltar. No, sabía que era un ángel, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Hay que confesar la palabra. La palabra no es una rareza, mis amados. Yo vuelvo y les repito, la palabra es dinamita, tiene vida. La palabra es viva y eficaz, dice la Escritura. Josué, ¿qué diría Josué? Un hombre como Josué, ¿ustedes se acuerdan? Josué diría, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Yo y mi casa. Eso tienes que hacer tú. Si tú, varón, eres aquel que conoce del Señor, eres el único en la casa, confiésalo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Así mis hijos, porque de pronto los hijos ya están crecidos, ya son hombres, mujeres, ya 18, 20, 25 años, que uno cree de joven que lo sabe todo, que lo puede todo, que puede parar balas con los dientes, en fin, uno se cree el chacho de la película. Los jóvenes, cuando uno está joven, y si tú, padre de familia o madre de familia, conoces del Señor, confiésalo todos los días. Ese es el secreto, la palabra hay que confesarla. Eso quiere decir, en buen romance quiere decir más o menos de que mi lenguaje empieza a cambiar. Amén, así es. Tiene que empezar a cambiar mi lenguaje. Ahora empiezo a confesar bendición en mi vida, todos los días. Todos los días. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¡Wow! Eso es una palabra de grueso calibre. De pronto hay un hijo por ahí de 18, 19, 20 años, un poco disoluto, un poco le gustan los amigos, el licor, la fiesta, No. Yo y mi casa, o sea, todos en mi casa. Sí, sí. No la casa del vecino, la mía, primero la mía. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hay que confesarlo, hay que confesarlo. Mire lo que Samuel en algún momento dijo en 1 Samuel 3:9. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Alguien diría, estos están locos. Los cristianos evangélicos están locos, porque es que ahora hablan con el Señor. El Señor nos habla, ¿saben ustedes? De 1000 maneras, de muchas maneras Dios nos habla.
Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos habla a través de un siervo, de un predicador. Dios nos habla a través de un niño. Cuidado con los niños. Los niños son mensajeros del Espíritu Santo. Nunca lo olvidemos. Por eso un niño hay que amarlo, hay que respetarlo, hay que enseñarle aquellas cosas que nosotros sabemos, buenas que sabemos. Hay que enseñarle, hay que capacitarlo. Y si tú al niño desde pequeño le estás sembrando la palabra del Señor, ese niño, aun cuando fuere viejo, dice la Escritura, nunca se olvidará de la palabra del Señor. Y la palabra será su guianza, su camino. Eso será. Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y tenemos que estar atentos a cuando el Señor habla. En el libro de Samuel, está hablando Samuel y dice, en el momento Dios le habla y él dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. El Señor me permite a mí, me da una honra, me honra a mí como mensajero de su palabra. Yo lo único que hago, yo no invento nada. Yo no me invento nada. Yo simplemente abro este libro precioso y al abrir este libro empiezan a salir palabras y palabras. Eso es el secreto. ¿Cuál secreto? Ningún secreto. Simplemente abrir el libro, leer la palabra y lanzarla. A alguien le va a hacer falta la palabra del día de hoy. Entonces tenemos que aprender a confesar. Mire lo que dijo Micaías. ¿Ustedes se acuerdan? En segundo libro de Crónicas 18:13. Dice, segundo libro de Crónicas 18:13, dice, vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Está diciendo, Señor, todo lo que tú me digas, yo lo hablo. No te guardes la palabra que el Señor te enseñe, la palabra que Dios te diga. Esa palabra es para confesarla, para lanzarla, para enseñarla, para hablarla, decirla. Por eso nuestro lenguaje tiene que empezar a cambiar. Tiene que cambiar, mis amados. No podemos seguir hablando el mismo lenguaje del mundo. Sí, que es que yo llevo 30 años, 40, 60, 80 años hablando palabras de grueso calibre. Bueno, el lenguaje tiene que cambiar. Amén. Tiene que cambiar. ¿Y cómo hago yo para cambiar mi lenguaje? Simplemente lo cambio por otro. ¿Y cuál es el otro lenguaje? El lenguaje de la Escritura. Y sí, a ver, otro más. Una viuda endeudada, ¿ustedes se acuerdan? Con el profeta Elías. Con el profeta Elías. Creo que sí. La viuda de Segunda de Reyes 4. Una viuda endeudada, no tenía nada que comer. Y aparece el profeta. Ella dijo, Dios, mire, tú estás pasando por dificultades económicas. Confiesa lo que esta viuda confesó. Dios puede bendecirme con lo poco que tengo. ¡Wow! Así sea poquito, no importa. Ese poquito en las manos del Señor se convierte en un mucho. Eso está en Segunda de Reyes 4:2. Es una historia interesantísima, léela. Segunda de Reyes 4:2 en adelante. Nehemías, ¿qué diría Nehemías? En capítulo 8:10, mire lo que dijo Nehemías, es precioso, dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¡Wow! Ahí sí, como dice una actriz de televisión, se eriza uno. El Señor, el gozo del Señor, el gozo, la alegría, es mi fortaleza. Entonces, ¿quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra ti? Nadie, porque el Señor está contigo. Mire, David, ¿qué decía David? Y tú lo sabes, Salmo 23. Que todo el mundo se lo sabe de memoria, pero ese salmo hay que confesarlo. El Señor es mi pastor,
Ah, te lo sabes, nada me faltará. Nada me faltará. Amén. Que abre la nevera y está desocupada la nevera. Está como fuente luminosa. Como fuente luminosa, agua y luz. No, el Señor es mi pastor. Amén. Nada me faltará. En el Salmo 118, 24 dice David, este es el día que hizo el Señor. Hoy me gozaré y me alegraré en él. Hay que confesarlo, confiésalo. Salomón dijo en algún momento, confía en el Señor, alma mía, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Sí, Señor. Eso dijo Salomón. Es una enseñanza, mis amados. Isaías, en algún momento que se sintió presionado, atacado, Isaías 54 dice, ninguna arma forjada en contra mía prosperará. Amén. Amén. Muchos vendrán contra ti, muchos quieren quitarte. Miren, lo que tú tienes, hay muchos detrás de ti, detrás para quitarte lo que tú tienes. No importa lo que sea, pero alguien está tratando de quitarte, así sea quitarte a los hijos, robarte el carro, la billetera, quitarte la esposa, quitarte el esposo. Siempre hay alguien tratando de quitarte la bendición que tú tienes. Claro que sí, pero el Señor nos guarda y nos defiende. Ningún arma forjada en contra mía prosperará. Usted tranquilo. En Antioquia, en un departamento nuestro aquí en Colombia, ellos dicen, tranquilo como una chavarría. Sí, claro, grandes empresarios allí de Antioquia. Isaías 61 dice, levántate y resplandece. O sea, tome luz, tome ánimo, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha nacido en ti. ¡Wow! Esto es dinamita pura. Jeremías 29:11. Mire lo que tú tienes que confesar. La palabra es para eso, para vivirla, para confesarla. El Señor tiene planes para prosperarme, porque yo sé muy bien, dice el Señor, los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Qué clase de planes tiene el Señor? Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ese es el Señor. Ezequiel, tremendo. ¿Recuerdan ustedes el pasaje aquel que se llama bíblicamente el de los huesos, el valle de los huesos secos? Bueno, Ezequiel diría, así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Oiga, está hablando, está confesando con su boca. ¿Qué le diría a esos huesos secos? Imagínense un valle lleno de huesos, de cadáveres que quedaron ahí, se secaron al sol y quedaron los puros huesos. Dice, el Señor diría, ¿qué diría el Señor en la situación en la que yo estoy? Piénsalo. Tienes una situación difícil. Piénsalo. ¿Qué diría el Señor? ¿Qué diría? Todo lo que estamos hablando. Ahí está diciendo Ezequiel, el Señor diría, el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes, huesos, le habla a los huesos, ustedes volverán a vivir. Eso está en Ezequiel 37:5. Guárdalo en tu corazón. Jonás, ¿recuerdan ustedes de Jonás? Que no quería obedecer lo que Dios le dijo. Jonás dice, Jonás 2:2 dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol de abajo pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. El Señor nos oye. Es que yo le pido y le pido y le pido al Señor. Sí, dependemos de Él. Pero imagínense ustedes un hijo que solamente a su papá le pide, papá deme, papá deme, papá deme, y nunca se acerca a decirle, ¿sabes qué, viejo? Yo te amo, papá, te quiero mucho, tú eres para mí alguien especial. Es que no es solamente papá deme, papá deme, papá deme, y a veces acostumbramos a los hijos así, a pedigüeños. No, nosotros le pedimos al Señor,
y clamamos al Señor. Entonces, ese es el Señor. Jonás, ya hablamos de Jonás. Romanos 10:9, es lo que hablábamos al principio. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Mire, es confesarlo. Yo confieso que Él es mi Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Tú me lo acabas de decir. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es Él. Eso es todo. No tenemos que darnos látigo, ni tenemos que ir de rodillas hasta un lugar. No. Queremos ser salvos. Simplemente confesamos con la boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Después de haber sido crucificado, Dios lo levantó de allí. Y Él vive eternamente por los siglos de los siglos en el trono de la gracia. Si yo confieso que Él es mi Señor y creo, seré salvo. Así de sencillo. No necesitas rezar 20,000 rosarios ni 20,000 Padre Nuestros. No. Tienes que creer que Cristo es el Señor, que se levantó de los muertos para la gloria para nosotros, para darnos la vida eterna, la salvación. Él ya pagó por tus pecados. Solamente falta que tú confieses el pecado, aceptes a Jesús en el corazón y serás salvo. Mire lo que dice 1 de Juan 2:23. El que confiesa al Hijo, ¿sabe qué pasa? Tiene también al Padre. Cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor de nuestras vidas, Señor y Salvador, pedimos perdón por nuestros pecados, tenemos al Hijo. Y en el momento que tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Y el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros. Ese va a ser el espíritu que nos anima, no los espíritus del mundo ni los espíritus de las tinieblas, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, vendrá a nosotros. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Dice Pedro diría, Pedro, en 1 de Pedro 5:7, dice, pondré mi carga sobre el Señor. ¿Cuántos hemos amanecido muchas veces con carga? Porque tenemos una dificultad, un problema y estamos cargados con el problema. ¿Qué hace Pedro? ¿Cuál es el consejo de lo que dice Pedro? Dice, pondré mi carga sobre el Señor. ¿Saben por qué? Porque Él, ¿quién es Él? El Señor cuidará de mí. Eso dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5:7. Pondré mi carga sobre el Señor porque Él cuidará de mí. La carga no la vas a llevar tú, la carga la lleva el Señor por ti. Ponlas en las manos del Señor. Tengo una deuda, Señor, en tus manos coloco esa carga. Tengo un dolor, una enfermedad, en tus manos coloco esa carga. Tengo un hijo díscolo, que anda en malos pasos, Señor. Coloco a mis hijos, a mi hijo en tus manos, a fulanito, a Perencejo, lo coloco en tus manos. Y Él cuidará de mí, dice la palabra. Y Pablo diría, una expresión que repetimos muchas veces sin conocer y sin saber el fondo y el trasfondo y el poder que tiene la palabra. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Todo lo puedo, lo dice la palabra. Pero para eso hay que creer. Hay que tener a Cristo en el corazón, a Jesús en el corazón. Hay que confesarlo. La pregunta que yo te hago hoy para terminar, ¿y tú qué dirías hoy? ¿Tú qué dirías? ¿Qué, de todas las palabras que hemos hablado, cuál coges para ti? ¿Cuál? Tómala para ti. Aprópiate de esa palabra que el Señor te dijo hoy, que movió tu corazón. Esa es la palabra de Él para ti en este día.
Y ese es el consejo. Busca cada día en tu corazón la palabra de poder que Dios te da. Oremos al Padre. Poder de Dios. Estamos hablando del poder de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, Señor amado, te damos gracias. Porque siempre que tú abres tu boca para hablarnos, Señor, a través de tu palabra nos enseña. Tu palabra nos da gozo, tu palabra nos da esperanza, tu palabra nos da alegría, tu palabra nos da poder para caminar, para ir hacia adelante. Tu palabra nos enseña, tu palabra nos abre caminos, tu palabra nos salva, tu palabra nos da fe, tu palabra, Señor, nos da gozo, tu palabra nos da alegría, tu palabra nos da conocimiento, nos da sabiduría. Por eso, Señor, hoy bendecimos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos. Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, nosotros te damos gracias, mi esposa y yo, por todos aquellos, Señor, que hoy nos acompañan, Camilo Ramos, Yu y Tina, los bendecimos, Rocío y Moisés, Dios les bendiga, Dios los continúe bendiciendo a todos, porque yo sé que todos estamos siendo bendecidos por el Señor. Sandra Chávez, Dios te bendiga, Sandrita, Blanca y Carol, allí en Neiva, Dios bendiga toda la casa, Quique, su esposa, Junior, todos ellos, la nena, todos bendecidos por el Señor. Ilia, los Rubianos, los bendecimos. Amparo y Guillermo, viejos amados, querido, Yolanda Osorio, Jorge y Yolanda Dufo, Luz Marina, Oscar Ramírez, José Silva, mis hijos, mis hijas, mis nietos, Marcela, Paula, Jimena, Sarita, Andrés, Sofía, Mateo, todos, toda mi casa, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Gracias te damos, Padre, por este día maravilloso. Gracias por hablarnos. Gracias por lanzar esa palabra que llega a nuestra mente y a nuestro corazón. Hoy, Señor, nos apropiamos de tu palabra y la confesaremos permanentemente, porque la palabra es vida para todos nosotros. Gracias te damos, Señor. Hoy, Señor, caminaremos contigo todo el día y confesaremos tu nombre donde quiera que estemos. Daremos palabra de apoyo, de consuelo, de fortaleza a todo aquel que la necesita. Gracias, Señor. Bendícenos hoy. Sin tu bendición no saldremos de la casa. Gracias te damos, Dios. Gracias por tu bendición hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga.